hablar de un tema distinto hoy. Y yo, siendo fiel al sentir que el Señor produce, vamos a leer la Escritura directamente, ¿de acuerdo? Segunda de Samuel, capítulo 9 y verso 1 en adelante. Si ustedes en algún momento quieren que corrija la música, la voz, o se deja de escuchar, me lo dicen y lo arreglamos. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset: ¿eres tú? Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo el rey: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre en mi mesa. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche. Verás, antes de aventurarnos en esta maravillosa porción de la Escritura, años atrás, de todo esto que había ocurrido, muchísimos años atrás, David estaba viviendo una de las peores épocas de su vida, cuando él era perseguido por Saúl y por todos aquellos a los cuales Saúl enviaba para cazarlos. Podríamos decir que estaba siendo perseguido no solamente por Saúl, sino prácticamente por toda la casa de Saúl. Y mientras él era perseguido, él había tenido un montón de veces la oportunidad para vengarse. Gracias por haber puesto la porción de la Escritura en los comentarios. Había tenido muchas oportunidades para poder vengarse, muchas oportunidades para haber pagado con la misma moneda a Saúl. Había momentos en el que Saúl, mientras le perseguía, él quedaba vulnerable. Y entonces los que estaban alrededor de David le malaconsejaban y le decían: toma la oportunidad ahora, que estás vulnerable, y atenta contra su vida, quítate el problema de en medio, mata al rey. Además, Dios te ha escogido a ti como el príncipe sobre Israel, y cuando él muera, tú vas a ser el rey, ahora tienes la oportunidad. Pero David, que era conforme el corazón de Dios, según
el Señor dice. Habían unos principios que vivían en David. Y se le quedaba mirando. Y a pesar de que Saúl era como era y hacía lo que hacía, él levantaba la mano y decía: líbreme de poner una mano contra su ungido. Porque los hombres que son conforme al corazón de Dios no tomarán la oportunidad para dañar a nadie. Y dejarán todo en las manos del Señor. Porque los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se fatigarán. Por eso David decía: el que sustenta mis pies en las alturas. Dios mío, es muy difícil llegar al lugar donde David llegó y mantenerse. Es muy complicado. A menos que Dios no te sostenga, nadie puede mantenerse en las alturas. Digo esto porque Saúl no se mantuvo en las alturas. Digo esto porque cuando Saúl llegó a una posición elevada, un puesto de autoridad, hay un texto en la Biblia que dice que el poder enloquece, y él se dedicó a perseguir a David. Le hizo la vida imposible. Pero llegó el momento en el que ocurrió algo, y es que toda la casa de Saúl fue perseguida. De modo que algo ocurrió cuando una malecita trajo una noticia a David. Una noticia que según la malecita él creía que se iba a alegrar. Porque aquel que le perseguía, que tanto le había hecho la guerra, la noticia era que su más fiel enemigo, y no de parte de David, sino Saúl le tenía por un enemigo a David, había muerto. Pero que junto a él había muerto otra persona, que era el único de la casa de Saúl, quien le miraba un poco con delicadeza, y este era su gran amigo, Jonatán. David no puede soportarlo. Y aquí ahora quisiera leerlo. No lo puede soportar David cuando viene una malecita y le da una noticia. Una noticia que él levantaría una endecha, que es una poesía que se componía cuando un ser querido se moría. Y él exclamó y dijo: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No la anuncien en Gad, ni den nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren los hijos de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. O montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si nunca hubiese ungido por aceite, ni sangre de los muertos, ni grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Jonatán y Saúl. Y miren cómo los describe. Amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Tiene que hablar de ellos, y sobre todo del que le perseguía, y decía: más ligeros eran que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlatas con deleites, quien os adornaba con ropas, con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Y tiene que exclamar y decir Jonatán:
muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, porque me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Alguien que le ha dolido cómo los valientes han caído. Y en el momento en el que la noticia de la muerte de Jonatán y de Saúl empezó a recorrer todas las ciudades, llegó esta noticia hacia una ciudad que era una ciudad en la que el rey Saúl y prácticamente toda la casa de Saúl vivían. Y era la ciudad de Jezreel. En esta ciudad, Jehú mandaría matar a los hijos de Acab. En esa ciudad moriría la malvada Jezabel. En esa ciudad sería el lugar de encuentro de Elías y Eliseo. De allí salieron buenas noticias, pero hasta entonces el mundo tendría que esperar porque de allí salió la noticia. Se empezó a recorrer las calles de la ciudad de Jezreel y toda la ciudad fue conmovida tras la muerte de Jonatán y Saúl. Sobre todo cuando esta noticia llegó a los oídos de una mujer que cuidaba un bebé, un niño. Le estaba cuidando. La Biblia describe que era una nodriza. Una nodriza era alguien que había sido contratada para cuidar a un niño. Y dice la Biblia que cuando una nodriza escuchó la noticia de que Jonatán y de que Saúl había muerto, dice la Biblia que tomó a un niño y salió corriendo y apresuradamente con el trágico accidente de que al salir corriendo por esta terrible noticia, el niño se le escapó de las manos. Y aquel niño cayó. Y el golpe fue terrible. Y dice la Biblia que quedó lisiado de los pies. Quedaría marcado para toda la vida. Aquel niño había caído con un nombre. El nombre que le había puesto su papá era Merit Baal. Ese era el nombre de aquel pequeño. Cayó, según Segunda de Crónicas, capítulo 8 y verso 34. Aquel niño que cayó se llamaba Merit Baal, que es el Señor es mi lucha. Pero aquel niño, tras aquel trágico accidente, le levantarían del suelo. Y tanto había cambiado su estado que también decidieron cambiarle el nombre. Y de ahí en adelante aquella nodriza decidió llamarle Mefiboset, que es el que esparce vergüenza. Dios mío, aquel niño era el hijo de Jonatán. Nadie lo sabía. Nadie sabía que en la ciudad de Jezreel vivía un pequeño príncipe que estaba destinado a servir en un reino, en una ciudad ignorado por todos. Nadie le daba importancia. Nadie le dio importancia. Nadie le conocía. No salía por ningún lado. No sabía Jezreel que en esa ciudad había un niño destinado para cosas más grandes. Pero aquel día aquel niño le cambia la vida. Le cambia tanto la vida que la que hasta aquel entonces fue su cuidadora no pudo cuidarle más.
se le hacía difícil mirar al príncipe que había lisiado. Quizás aquella mujer se sentía culpable. Vamos a ver si se oye ahora. Seguimos, hermanos. Sé que Dios está hablando a muchas vidas. Decía que quizá aquella mujer se sentía culpable, aunque no tiene culpa ninguna. Yo no culpo a esa mujer de ser una irresponsable. No, simplemente es que no supo manejar una terrible noticia y alguien quedó lisiado. Perdona, Eugenio, hay una hermana que no oye. Adelante. Y yo no la tacho a esta mujer de ser una irresponsable, pero sí de no saber manejar una noticia trágica. Y por no saber manejar una noticia, alguien quedó lisiado de los pies. Dice la Biblia que tras aquel terrible accidente, el niño fue llevado a un lugar en concreto. El lugar en el que fue llevado fue un lugar llamado Lo-debar. Lo-debar se ubica en un desierto. Lo-debar era una ciudad a las afueras. Concretamente dice que estaba en la casa de Maquir y que este Maquir era hijo de Amiel. Y según algunos estudiosos, en aquella casa iban a pasar, sería como un lugar, como un orfanato, un lugar donde iba gente con problemas. De hecho, Lo-debar significa sin fruto. Era una ciudad desértica. Era una ciudad pobre. Lo-debar no era Jezreel. No era una ciudad donde lo tenía todo. La historia de Mefiboset es realmente triste. Porque no estamos contando cómo un mendigo que nació en Lo-debar, que no tenía nada, fue a vivir a la ciudad de Jezreel y se convirtió en príncipe. No estamos contando la historia de que un mendigo se convierte en príncipe. La historia que estamos relatando es que un niño príncipe, que lo tenía todo, se ha convertido en un niño huérfano, con un problema terrible, a morar en una casa desconocida. La vida de aquel niño había cambiado para siempre. Sus heridas eran demasiado profundas. Dios mío, yo me dirijo en esta noche y me dirijo con la autoridad del Espíritu Santo. Yo me dirijo a personas que tienen heridas en su alma. Hay gente que, como Mefiboset, se sienten en Lo-debar. Se sienten en un lugar inseguro. Se sienten que no tienen fruto. Se sienten que su vida no prospera en ningún sentido. Se sienten vacíos a causa de una herida. Hablo a aquellos
lisiados del alma, que están conviviendo con heridas que nadie sabe. Me dirijo hoy a gente que se sienten como Mefiboset viviendo en la casa de un extraño para él. Maquir, hijo de Amiel, no era su familia, no eran sus parientes. Se tuvo que acostumbrar a vivir con desconocidos. Me dirijo hoy a gente que a pesar de estar entre multitudes se siente solitario y solitaria. Eso es muy triste. Hay gente que a pesar de estar rodeado de otras personas se sienten solos. A esos y a esas me dirijo en esta noche. Son Mefiboset, son lisiados del alma. Hay heridas que han sido creadas, que les persigue. Gente destrozada, gente que se piensa que nadie jamás se va a poder acordar de ellos. Gente que se ven a sí mismos y a sí mismas. Se ven que no son queridos por nadie. Miran su estado y dicen, ¿quién me puede amar a mí? ¿Quién puede apostar por mí? Me dirijo a gente que está lisiado del alma porque han intentado muchas veces ser fiel a Dios y han fracasado en el intento y ahora hay una culpa que les persigue del pasado. Y son lisiados del alma. Y dicen, el rey jamás volverá a pensar en mí. Hablo a todas aquellas personas que se sienten solitarios, en el olvido, con heridas en el alma. Pero lo que no se esperaba Mefiboset, lo que él no pensaba, es que hay un rey en su palacio, sentado en su trono, que no puede gobernar, porque también tiene una herida. Porque tienen heridas los Mefiboset olvidados viviendo en Lodebar, pero también los reyes viviendo en posiciones altas también se crean heridas. Las heridas del alma. ¿No respetan posiciones? Hay gente, quizá predicadores, salmistas, gente con títulos, con cargos, gente trabajando, que están heridos. Yo hablo a todas aquellas personas que tienen un cargo en el reino, pero que tienen heridas, que hagan lo que hizo David. Me imagino a David llamando a sus secretarios personales y decir, a ver la agenda real, qué eventos tengo que hacer. Y me imagino que alguien le diría, tienes que ir a inaugurar tal ciudad, dar discurso a no sé quién, tienes que hablar con los soldados, tienes que hacer esto y decir, muy bien, cierra la agenda porque no voy a hacer absolutamente nada. No voy a trabajar, no voy a ejercer mi reinado hasta que solucione una herida que tengo en el alma. Yo no sé para quién va esta palabra, pero la voy a lanzar. Con heridas no puedes trabajar en él. Con heridas no podrás trabajar bien para el Señor. Haz lo que hizo David. Y dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ay, Dios mío. Paró todo su reino. Paró toda su agenda. No quiso hacer nada sin solucionar una herida.
tenía que solucionar primero una herida. Porque no se puede reinar con heridas, mis amados. Y hay un rey en su palacio que le ha venido una necesidad, y es esta: hacer misericordia de alguien. Y no de cualquiera. Y él dice: no sé por qué, hay algo en mí que golpea, que sea misericordioso con la casa de Saúl. Pero es que eso es un misterio, hermanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que ya la casa de Saúl había sido exterminada al completo. Siba, que era un siervo del rey, que antes había servido en la casa de Saúl, él sí lo sabía, pero nunca se lo había comentado al rey. Y el rey le llama: traerme a Siba. Siba, una cosa, ¿tú serviste en la casa de Saúl? Sí, mi rey, yo serví en la casa de Saúl, yo fui un fiel siervo. Muy bien, es que no sé, hay algo que ha crecido en mi interior. Y lo que ha crecido en mi interior es que haga yo misericordia por alguien de la casa de Saúl. Y claro, era una incertidumbre, el rey no lo entendía, porque supuestamente toda la casa de Saúl había sido exterminada. Nadie hubiera pensado en Mefiboset, nadie hubiera pensado en los heridos, nadie hubiera pensado en los lisiados del alma. Quizás hay gente que dice: llevo meses, llevo años, nadie piensa en mí, nadie me atiende, a nadie le importan mis heridas. Te tengo una noticia: hay un rey en su trono que ha puesto en mi corazón el decir: hoy el rey se acuerda de los heridos. Ay, Padre, esta noche es la noche donde el rey se acuerda de los heridos. Le dice el rey a Siba: necesito algo, y es eso. Y entonces Siba le dice: mira, nadie lo sabe, era un secreto, pero lo voy a desvelar hoy en el reino. Ha quedado uno, que es un hijo de Jonatán. Pero te tengo que decir una cosa, yo no sé si tú quieres o no. Yo no sé si tú le vas a atender o no, no sé si vas a querer hacer misericordia de él o no, no lo sé, porque tiene un defecto, es un lisiado. Él tiene heridas, es un lisiado, está en el olvido. Y entonces ocurre algo, y es que el rey le dice: muy bien, pues vete allí a Lodebar, a aquella ciudad sin fruto, donde nadie va. Vete allí a Maquir, a hijo de Amiel, vete a su casa y ve a buscarle. Y cuando llegues allí, que ocurra esto. ¿Dónde está Mefiboset? El rey te llama. ¿Dónde está Mefiboset? ¡Aleluya! Quiere llevarte a su casa. ¿Dónde está Mefiboset? Del rey traigo una carta. ¿Dónde está Mefiboset? Quiere llevarte a su casa. ¡Aleluya! Y aquel joven en el silencio dijo: yo soy Mefiboset. Yo era un niño pequeño cuando me dejaron aquí. Si yo no tengo a nadie, ¿quién ha hecho memoria de mí? Si yo no valgo nada, si yo no tengo nada, ¿quién ha podido acordarse? Pues ¿quién va a ser? El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. No importa si un día fuiste señalado, la gracia de Dios tiene la capacidad de restaurar lo que nadie restaura. No importa, aleluya,
si el enemigo te ha puesto, aleluya, de alguna forma en entredicho y ha dicho no tienes derecho, hoy quiero decirte algo de parte de Dios. Tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a sonreír. ¿Sabes por qué? El Rey te llama, el Rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay mala cara. El Rey te llama, el Rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. Aleluya. Dios El está silencio aquí. que irrumpía aquel lugar era un silencio cargado de dolor. Era un silencio cargado de angustias. Era un silencio, aleluya, cargado, aleluya, de dedos señaladores que solo miraban la falta. Pero quiero decirte algo, cuando Dios aparece todo cambia. Cuando Dios aparece todo cambia. Yo voy a decir algo, creo que una mirada del Padre te arregla la vida. Una mirada del Padre restaura el altar más derrotado, restaura el altar más destruido. Por eso yo quisiera saber en esta hora cuántos pueden levantar sus manos y adorar al Señor. Escúchame, esto para ti. No tienes causa, porque dice la Biblia que Él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Nadie te puede causar, Dios te perdona. Nadie te puede señalar, Él te restaura. Nadie, aleluya, tiene, lo que voy a decir, nadie tiene el derecho, aleluya, de tener, aleluya, una piedra escondida. Cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando hay alegría. Y creo que hoy el Señor, a gente que está escuchando, a gente que puede estar, aleluya, en hospitales, a gente que puede estar en angustia, a gente que puede estar desahuciada, hoy tengo una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es esta. Escúchenla. El Rey te llama, el Rey te llama. Ya no hay reproches, ya no hay miradas ni malas caras. El Rey te llama. Aleluya. Gloria a tu nombre, papá. Imaginaros la cara de Mefibosé. El rey de Israel se está acordando de él. Hoy Dios se acuerda de ti. Esta noche Dios está pensando en ti, herido, herida. Hoy Dios ha preparado esta cita para decirte: tus heridas me son importantes. Yo quiero traerte a mi mesa para que comas conmigo todos los días. Entró Mefibosé a palacio, no se lo podía creer. Cabizbajo. Cuando el rey le dice: ¿eres tú, Mefibosé?, le dice: tu siervo. Y le dice: yo a la verdad voy a hacer misericordia por amor de tu papá, Jonatán. ¿Cómo vas a hacer esto conmigo, mi rey, si soy un perro muerto? Pero ahí estaba el rey para decirte: ya nunca más. Nadie va a mirar más tus heridas, porque te vas a sentar en mi mesa todos los días. Y es verdad que mientras todos paseaban, estaban todos los príncipes, estaba Absalón, estaba Acnón, estaban las princesas,
Quizás él sería diferente por su manera de andar, tenía heridas. Pero cuando se sentaban en la mesa, Dios mío, las heridas de sus piernas eran tapadas. Y en la mesa todos tenían el mismo rango. Todos eran de realeza, todos eran príncipes. Hoy Dios ha preparado un mantel de la gracia para cubrir tus heridas. Conquistando corazones te sana Dios esta noche. Hoy Dios ha ido a Lodebar a por los heridos del alma, a por los que creen que no se acuerda Dios de ellos. Piensan que Dios no le interesa que sufra. Y te voy a decir algo y con esto termino, para que vean la prioridad que Dios tiene. Dice la Biblia que el que esté triste haga oración, pero el que esté alegre que cante alabanzas. Y cuando uno canta alabanzas, la gente lo escucha. Por lo tanto, la alabanza es compartible. Dios dice: cuando estés alegre, compártelo con los demás. Pero ¿qué dice Dios de la oración? Que el que ore se meta en su cuarto, que cierre la puerta y a solas. Cuando solamente el rey le oye, a solas, que ore al rey que le ve en el secreto. Y claro, si unes eso al texto que hemos mencionado, el que esté triste haga oración, Dios está diciendo: cuando estés alegre, yo disfruto que lo compartas con los demás. Pero cuando estés triste, antes de compartirlo con nadie, ven a mí, porque yo doy prioridad a tu tristeza que a tus alegrías. Le interesan más a Dios tus heridas que tus alegrías. Claro que Dios está buscando a Mefiboset, lisiados del alma, porque Él se deleita en hacer misericordia. El rey dijo: ¿ha quedado alguien para que yo haga misericordia? Y la Biblia dice que Él se deleita en hacer misericordia. Lean la palabra deleite, hermanos, deleite, se deleita. Él no dice: yo hago misericordia porque soy Dios, porque en mi naturaleza me obliga, porque... No. Escuchen, lo que se hace por deleite, no se hace por obligación. Dios no podría ser misericordioso, pero es que Él se deleita, es que Él disfruta. Disfruta sanando a Mefiboset, heridos del alma. Quiero dejarte con estas palabras. Esto no estaba preparado, no estaba previsto. Pero hoy el Señor estaba pensando en Mefiboset, en hombres y mujeres que se sienten como él. Pero tranquilo, esta noche hay un rey que te llama. Que Dios os bendiga muchísimo, familia de Conquistando Corazones. He compartido lo que el Señor ha puesto en mi corazón y me he dejado guiar por Él y por el sentir que ha producido. Si sigo adelante ya sería añadido mío y no quiero añadir nada de lo que el Espíritu Santo ha sembrado en esta noche. Que Dios os bendiga, familia. Adelante, tío Juan.